si uno hace un poquito de historia de la tradición de esa señora que representa un sector, al sector de la derecha más extrema, al sector de las élites económicas de este país, o sea, no podemos dejar de lado quién es, de dónde viene y el resentimiento que tiene esa clase social porque, por ejemplo, su familia era la dueña absoluta de la fabricación de cabillas aquí. O sea, el hierro es un bien de todos los venezolanos y las venezolanas, pero el uso de ese bien lo tenía en exclusiva un sector económico del cual ella era representante y su familia, y allí está el meollo del asunto de toda su trayectoria en estos años. Pero si tú te pones a ver desde los tiempos del referéndum contra Chávez en el 2004, cuando esa señora con su grupo económico, porque ella lo que es una cara, o sea, yo de verdad no personalizo este tipo de estrategia porque esa es la estrategia de las élites económicas del país, ¿no? Ese sector estaba detrás de Súmate, que apareció después ahora con las falsas primarias, la farsa esa de la primaria, estaba detrás de Súmate en el referéndum revocatorio contra Chávez. Sí. Era una estrategia electoral supuestamente, pero lo que hicieron fue acumular fuerza política, crear condiciones emocionales en la población, sobre todo en la población de la oposición, deslegitimar a las instituciones democráticas venezolanas para después cantar fraude. Y cada vez que cantan fraude generan violencia. O sea, no podemos olvidar la historia. Ellos se retiraron de las elecciones parlamentarias porque sabían que las iban a perder. Y a veces participan, a veces no participan. Y cuando participan, pierden. Y cuando pierden, desconocen. Y cuando desconocen, llaman a la violencia. Y los muertos son del pueblo. Los muertos no son de esas élites. A quienes mandan a morir son a jóvenes, a muchachos del pueblo que nos duelen en el alma, ¿verdad? Cuando Capriles Radonsky desconoció las elecciones del presidente en el año 2014, ¿verdad? Las primeras elecciones de 2013, hubo 14 muertos ese mismo día, porque él llamó a descargar la rechera y salió el pueblo que habían envenenado durante todo este periodo de propaganda que estamos viviendo nosotros ahorita de cara al 28. Salió entre ellos un caso que yo creo que vale la pena recordar porque es muy triste. Hay un señor que era chofer de camiones, pues de autos pesados, y salió desesperado. Yo no sé con qué propósito, pero él salió desesperado, agobiado, ¿verdad? Echó para atrás y atropelló a 2 niños y los mató. Pues. O sea, se desgracia la familia de los niños, se desgracia la familia de ese señor por la irresponsabilidad de una clase política que sabe que no va a ganar las elecciones, porque ese es el tema. ¿Okay? Si tú ves aquí esa opción, el pueblo venezolano, nosotros hemos pasado todos los que hemos pasado, todo vale. Y ya sabemos que esos actores, sobre todo esa extrema derecha, se alió con quienes atacaron directamente a nuestra casa, a nuestra comida, a nuestras universidades que las quemaron los guarimberos, a los CDI que quemaron los guarimberos, a los preescolares que quemaron los guarimberos, a las paradas de autobús, a los autobuses que quemaron los... O sea, nos atacaron directamente, ¿verdad? Con una narrativa toda disfrazada y toda confusa, pero era un ataque directo a la familia venezolana. Entonces, ellos no tienen pegada política, lo saben, pero están generando todas estas puestas en escena, incluso el pendón del señor, el señor con toda la enfermedad que tiene, que te voy a decir algo, como reportero chismoso de política que somos los dos. Es una estrategia muy parecida a la de Biden. ¿Me explico? Exacto. Es decir, tener a una figura política, ellos saben que el señor no va a llegar a presidente, pero una figura política prácticamente inhabilitada para después entonces el Estado profundo, los verdaderos poderes son los que gobiernan, que es el drama que tiene ahorita Estados Unidos, entre otros. Pero lo que están haciendo es acumulando fuerza para eso. Mira, yo quería, en estos días me tocó hablar de la elección del presidente, porque entre las cosas que no se ven es que el tema el bloqueo a la economía venezolana está vigente, ¿ya? Entonces se exigen cosas se exigen respuestas que en medio de un bloqueo tan fuerte tú no puedes tenerlas todas, ¿me explico? ¿No? Yo quería recordar en el año 2018, cuando fue la última elección del presidente Maduro, la elección la tuvimos que legitimar desde la constituyente, porque la Asamblea Nacional la tenía la derecha, y la derecha llegó Ramos Alú y dijo, en 6 meses se va Maduro, desconoció al Ejecutivo. Llegó Ramos Alú y dijo, esas no son rectoras del CNE, sino son rectoras.
insultando y desconoció al Poder Electoral. El Tribunal Electoral que había proclamado a esa victoria de ellos, ¿no? Que los había proclamado. Después desconocieron al Tribunal Supremo de Justicia porque le dijo que no podían desconocer al presidente. En fin, no es una estrategia contra una persona, es contra el Estado-Nación. Era desconocer a todos los poderes. El presidente Maduro tuvo que convocar a la constituyente y allí se armaron todos los poderes y lograron la protección. Pero mientras eso pasaba aquí, mira lo que pasaba allá. Diciembre de 2017 bloquearon el pago de servicios de cabotaje al transporte de combustible. La gasolina que venía se pagó, se compró, pero no pudo llegar porque bloquearon el servicio de traslado en los barcos. 417,000 cauchos comprados y pagados por Venezuela fueron bloqueados y no se despacharon. En marzo se renuevan las órdenes ejecutivas contra Citgo y las operaciones de enfermedades graves que tenían niños que estaban hospitalizados en el exterior tuvieron que suspenderse. Ellos se robaron los reales. El 19 de abril Estados Unidos pide la renuncia del presidente Maduro en Naciones Unidas. Mayo de 2018, no voy a leerlas todas, ¿no? Pero se compran insumos para 15,000 pacientes de hemodiálisis. Se compran, se pagan. O sea, el Estado lo paga y aquí a los pacientes no se los cobramos. Y bloquearon los 9 millones de dólares que estaban durante la campaña. Todo eso previo al 20 de mayo, que son las elecciones del presidente Nicolás Maduro. Y luego está esta declaración del Departamento de Estado. Dice, enero de 2018, la campaña contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA. Y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra estrategia funciona y la mantendremos. Pero ese mismo año, antes de las elecciones del presidente, o sea, entre enero y mayo de 2018, le meten una demanda a PDVSA desde Canadá, que después trajo mucha cola, porque PDVSA no había cancelado sus pagos. Y PDVSA no había cancelado sus pagos porque los bancos bloquean los pagos de Venezuela. Es decir, es una operación de asfixia para que Maduro no llegara a la presidencia. Y Maduro llegó a la presidencia. Ahorita las sanciones no se han levantado. Hay algunos permisos que se han dado a sus empresas para operar, pero no se han levantado las sanciones y tenemos que estar también alertas que puede venir cualquier medida para boicotear la confianza del pueblo en el gobierno del presidente Maduro. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.